Ir a una cita con la alegría de quien va a un café bien conversado, enredados en el humo y la música de la memoria y los sueños. Todos tenemos una historia que contar, pero algunos han hecho de su historia una forma de la belleza y la dignidad. En esta mesa te estoy esperando para que escuchemos juntos una vida. Felipe, vamos a conversar sobre la historia detrás del historiador, sobre algunos momentos de tu historia personal. ¿En qué imágenes, anécdotas o impresiones cifrarías tu infancia? Bueno, en muchas. Estuvo dividida en dos lugares, que fue Mercedes y Azul. Mis recuerdos comienzan más fuertemente en Azul, una hermosa ciudad de la provincia de Buenos Aires. Para mí mucho más linda, cuando los chicos ve todo más lindo, más. En una casa muy grande que tenía mi viejo, se la daba a Sadaic, mi papá era gerente de Sadaic, y nos daban unas casas muy lindas. Y esta era una casa antigua, muy grande, que se fue convirtiendo, éramos 4 hermanos, mis 3 hermanas y yo, se fue convirtiendo en la casa del pueblo, ¿no? Venía todo el mundo, todo el día gente, a cenar nunca éramos menos de 10, 15, y además mi viejo era secretario de Cultura en Azul, y entonces venían artistas después, muy importante, a comer a casa después de... Se estilaba así antes, ¿no? En vez de ir a un restaurante, ir a la casa, y mi vieja preparaba una cena especial, y ahí vino Atahualpa, Mercedes, Ariel Ramírez, Falú, qué sé yo, son recuerdos muy lindos. Ahí tendría yo 5 o 6 años, y mi viejo tenía la generosidad de dejarme quedar hasta donde yo me durmiera, digamos, y escuchaba esos relatos, ¿no? Todas esas cosas que creo que tuvieron mucho que ver en mi futuro, ¿no? En mi próxima vida adulta. Y bueno, creo que fue una infancia muy linda, muy así de lo que era la vida en un pueblo ciudad, digamos, muy tranquila, donde vos podías andar por la calle sin que pasara nada. Yo andaba en triciclo por todos lados, tenía 5 años, ¿no? A nadie le preocupaba dónde andaba, porque seguro que estaba todo bien. La escuela, que era la escuela normal, una escuela grande. Y bueno, así que esas imágenes son muy lindas. Y después tenía el cine, que lo tenía al lado, que mi papá era amigo del dueño, íbamos gratis con mi amigo Jorge, y íbamos todos los días al cine porque cambiaban de programación 2 veces, pero como daban 2 o 3 películas, veíamos un día una, otro día otra, y llegábamos de la escuela, tomábamos la leche y íbamos al cine. Así que era... Y de esa época, ¿cuáles eran las películas que más te atraparon? Por ejemplo, me acuerdo mucho de Un dólar marcado, las películas de cowboy, que eran las del oeste, que eran muchísimas, pero también algunas otras muy locas, como Un día un gato, una película checa, que no entendíamos nada, pero nos fascinaba porque era toda una estética muy particular, de colores. Bueno, vi un montón de películas, un montón de italianas, ¿no? Todas las que eran aptas para todo público. Así que veíamos cine como locos, ¿no? Mi viejo era muy cinéfilo, además, y teníamos un proyector 16 en casa. Y conseguía películas y veíamos Buster Keaton, a Charlie Chaplin, qué sé yo, todas esas películas del cine mudo, de los hermanos Marx. Él me inició, digamos, en toda esa cultura cinematográfica, ¿no? Que fue una linda herencia, digamos. ¿Y alguna vez tuviste la fantasía de dedicarte al cine? Sí. De hecho hago cine, ¿no? Hago documental, pero sí, el cine fue una de mis primeras vocaciones, de hecho, ¿no? Estaba entre la veterinaria y el cine, mirá qué amplitud. La medicina, qué sé yo, eso fue la infancia, pero el cine siempre me gustó. Me pareció siempre algo muy hermoso, ¿no? Mencionaste gente que frecuentaba tu casa y te voy a traer a colación 2 nombres que no los
mencionaste recién, Sí. pero sé que son personas que ha tratado tu padre. Jorge Luis Borges Sí. y Javier Villafañe. Javier Villafañe paró en casa, ¿no? Ujú. Paró con Juano, su mujer, su segunda, no sé qué número de mujer, y estuvo muy divertido porque paró en casa y armó un taller, porque mi papá armó el primer encuentro nacional de titiriteros en Azul, y él quiso hacer un taller con los presos de la cárcel, una cosa hermosa. Les enseñó a los presos a hacer títeres para los chicos de las escuelas, ¿no? Y hicieron un trabajo fantástico. Y mi mamá también aprendió porque nos enseñó un poco a nosotros también en casa a armar los títeres con mate, con papel maché. Y después verlo a él haciendo la función, fue fantástico, ¿no? Y bueno, con Borges la cosa fue así porque mi papá tenía una agencia de representación de espectáculos y conferencias, espectáculos clásicos. Y a una persona que conocía a mi papá le habló a Borges de mi viejo, y mi viejo y Borges le pidió a mi viejo si podía armarle las charlas, organizarle las charlas, junto con Roberto Alifano, que era quien lo entrevistaba. Y entonces ahí comenzó un vínculo muy lindo donde yo lo iba a buscar a veces a Borges con un remis, y íbamos con un remis a buscarlo, yo lo acompañaba, y íbamos charlando. Una persona extraordinariamente humilde, que no hablaba de él prácticamente. A mí me parecía un desperdicio hablar yo, porque él me preguntaba a mí, yo estaba estudiando en el profesorado, y me preguntaba a mí, yo quería que hablara de él. Y lo máximo que hablaba de él era de sus personajes, ¿no? No hablaba de él, digamos. Hablaba de Funes, o hablaba de, qué sé yo, de novelas, de cuentos puntuales, esos cuentos puntuales, ¿no? Qué sé yo, El Puñal. Hablábamos mucho de la historia y la literatura, ¿no? De ese tipo de cosas. Un tipo genial. La verdad que muy gracioso, además con esa ironía extraordinaria que tenía, ¿no? Alguna vez me contaste una anécdota muy graciosa, precisamente sobre un cura que se le acercó después de una charla y al que Borges trató de colega, ¿no? Sí, el cura era ni más ni menos que Monseñor Cuarrachino, que había sido obispo de Mercedes, que me bautizó a mí. En la época que era un cura piola, que era un cura amigo de la familia, después derivó en cosas tremendas Cuarrachino, y se lo encuentran en el aeropuerto de Mar del Plata. Estaba mi viejo con Borges y Alifano, y entonces Cuarrachino le viene a saludar a mi papá, le dice, me lo presenta a Borges, lo quiero conocer. Y yo, bueno, entonces le acerca, le dice, bueno, maestro, le presento a Monseñor Cuarrachino, y Borges le dice, colega, ¿cómo le va? Y Cuarrachino le dice, no, ¿por qué colega? Dice, porque los dos vivimos de la ciencia ficción. Genial. Sí, esas cosas que tenía, ese repentismo aparte, ¿no? Esas anécdotas del viejo, otra que la contaba Alifano, muy buena, cuando le dan el premio Cervantes, una periodista española muy soberbia le dice, bueno, usted viene de un país que no tiene identidad, que es una patria confusa, en cambio yo soy española y tengo la patria adentro, ¿no? Y Borges le dice, caramba, qué incómodo, ¿no? Este es inmediato, ¿no? Esas cosas de inmediatez. Así que bueno, fue muy linda experiencia para mí conocerlo, tipo increíble, una humildad tipo bárbara, ¿no? Felipe, ¿cuándo la historia comenzó a pasar de curiosidad a pasión, ¿no? Tuvo mucho que ver en la escuela secundaria, dos profesoras antagónicas, una en segundo año malísima y muy reaccionaria, que nos daba unas clases tremendas en plena época nuestra de ebullición, era el año 73, imagínate, así que muchos de los chicos que estábamos en el curso estábamos militando y nos preparábamos para responderle a ella, a las cosas que decía, las barbaridades que decía, y así fue que fuimos conociendo a los revisionistas, a Milcíades Peña, a los revisionistas peronistas, ¿no? Todo una mezcla muy interesante, con lo cual nos preparamos para contestarle a la señora, y ahí fue que me empezó a gustar la historia y me terminó de gustar mucho en quinto año con la profesora Giacometti, una profesora joven, muy macanuda, muy piola, que nos tocó en el año 76, esa profesora. Y la verdad que hacía malabares para hacernos pensar dentro de ese contexto, cuidándose y cuidándonos, y ahí la verdad que me terminé de convencer que la historia es una herramienta extraordinaria para el pensamiento, ¿no? Y fue decisivo eso, la verdad que ahí no estudié inmediatamente historia, me anoté en sociología en el año 77, que era un chiste, la carrera era un chiste, lleno de servicios, bueno, un desastre.
Había pasado a la Facultad de Derecho y bueno, a los 3 meses largué porque era imposible. Y después me tocó la Colimba, en plena época de Videla, o sea, es en el 78, en la Escuela de Infantería. Tenía entrenamiento antiguerrillero y para la guerra con Chile, doble entrenamiento, nos mataron. Tuvimos un mes sin Franco, un desastre. Y terminé la Colimba y entonces sí empecé a estudiar historia en el profesorado, porque el profesorado estaba en ese momento mucho mejor académicamente que la facultad. La facultad la habían destrozado, habían hecho una racia de profesores. En cambio, el profesorado había sido menos observado y habían quedado algunos buenos profesores todavía. Y por eso en el ambiente se sabía que era el mejor el nivel académico en ese momento del profesorado que de la facultad, ¿no? Y ahí empecé a estudiar y fue una época hermosa de mi vida, la recuerdo con mucho cariño y muy intensa porque de alguna manera muchos de nosotros que estudiábamos en ese momento tomábamos el estudio como una especie de resistencia, ¿no? Estudiábamos como animales porque era como resistir, ¿no? La forma de resistir era estudiar, armar talleres clandestinos, alguno conseguía un libro del siglo XXI, de Hobsbawm, ¿no? que estaban totalmente prohibidos, y nos juntábamos a leerlo y era muy lindo, ¿no? Curiosamente, en medio de la tragedia, uno se iba armando espacios de supervivencia, ¿no? Y haciendo esa actividad tan subversiva en la época que era pensar en grupo, Pensar ¿no? en grupo, ¿no? Y después, bueno, yo creo que a mí me enoja mucho cuando se habla de la época del silencio, ¿no? No hubo silencio, hubo mucha gente que siguió cantando, siguió escribiendo, siguió publicando, siguió subterráneamente como podía. Uno sabía qué recorrido tenía que hacer para escuchar tal cosa o ver tal película, ¿viste? La verdad que no fue silencio, ¿no? O sea, fue el intento, por supuesto, más atroz y horrible que tuvimos de silenciar todo, pero lo más importante pues sería una falta de respeto a toda la gente que resistió, ¿no? Claro. A toda la gente que publicó periódicos clandestinos, libritos con su esfuerzo, que siguió haciendo. Y era, como vos recordarás, muy impresionante el movimiento. Sí. Bueno, acá en La Plata ni hablar, ¿no? Y en todo el país. Había un importante movimiento cultural que, bueno, que por ejemplo explotó con Teatro Abierto. Eso no salió en la noche a la mañana. No podías armar, si eso no hubiera existido previamente, no podías haber armado nada, ¿no? O el movimiento de revistas independientes. Totalmente. Estoy pensando en Abelardo Castillo y el Ornitorrinco. Exactamente, el Ornitorrinco, ¿no? Bueno, y además todo el movimiento de la música, ¿no? Con Salmón Nativa y todo eso, que fue fantástico. Claro. Que era una forma de resistir ya por el 80, ¿no? Más o menos. La revista Humor, a partir del 78, ¿no? Una revista muy valiente. Así que eran épocas altamente interesantes, ¿no? De mucho cuidado, por supuesto, pero altamente interesantes. Vos sos un historiador no consignista, pero sin embargo toda tu obra parece hecha bajo el influjo de dos consignas o de dos mandatos: no mentir y no aburrir, ¿no? Exactamente. Sí, dos mandatos muy importantes. Para mí está prohibido aburrir, me parece que no tenemos por qué aburrir. Tampoco tenemos por qué divertir todo el tiempo. No se trata porque este es un país de antagonismo, ¿viste? Si no aburrir tenés que divertir. No, me parece que tiene que ser interesante, que es distinto a divertir, no es un show lo que uno hace, sino respetar al lector. Yo tengo un profundo respeto por el lector, que pasa por no subestimarlo y por hacerle amable la lectura, que es algo muy importante para mí, ¿no? Como lector también, porque como me gusta mucho leer, me aburro también fácilmente, y no me gusta que la gente se aburra con mis libros, ¿no? Que me parece que tiene que tener ciertos contenidos, como por ejemplo el contexto, que son muy importantes en mis libros, los contextos, que a mí me divierte mucho hacerlo, y las citas, ¿no? Que nunca bajan en mis libros de 200, 300 citas, que es una ampliación, es casi otro libro, donde el que quiere lo lee y quien no quiere no lo lee, pero hay como un agregado de datos sobre personajes, situaciones, palabras, que es como que a mí me encanta hacerlo además, ¿no? Mientras hago el libro, agregar todas esas citas, que son muchas, y bueno, no mentir por supuesto, y tener la cita de dónde sacaste lo que estás diciendo, ¿no? Porque es una pregunta que mi público infantil, que es mucho, tengo muchos chicos que me leen las historietas y todo eso, la pregunta que te hacen, ¿usted dónde saca todo esto, no? Que es una pregunta muy legítima y bueno, es muy importante. Yo por eso creo que cada
afirmación tiene que estar respaldada por un documento, ¿no? En historia, bueno, puedes decir lo que a vos te parezca, digamos. Entonces, eso es así, no se puede mentir. Exactamente. Hablamos al principio de cine. ¿A qué personaje de la historia argentina todavía se le debe una película? Bueno, Bullard es uno, porque yo creo que si hay alguien cinematográfico es Bullard. O sea, toda esa historia de un marino francés que se pone al servicio de la revolución y que termina haciendo esa travesía por el Pacífico, conquistando Guayaquil en compañía de Brown, y tomando California por 6 días, yendo a Hawái, liberando esclavos africanos, bueno, la primera vuelta al mundo, la locura, ¿no? Y yo siempre lo imaginé como muy cinematográfico. Cuando lo estaba escribiendo, digo, esto es un guión de cine, ¿no? Que parece escrito por Jack London, sí, ¿no? Sí, Jack London y Salgari, digamos, claro, porque también hay unas peleas con los piratas malayos, increíble, donde el tipo le hunde todos los zampanes. Bueno, era un personaje de novela realmente, con unas agallas tremendas. Ese es uno. Monteagudo es un personaje interesante también. Pensemos que fue el primero que habló de revolución acá, digamos, desde Chuquisaca. Después fue secretario de Castelli, estuvo con San Martín y fue secretario de Bolívar, ¿no? Termina su vida siendo secretario de Bolívar, o sea que es una trayectoria que también daría, ¿no? para una película. Y creo que hay una gran deuda, una muy buena película sobre Perón. Está faltando una buena película sobre Perón, ¿no? Sin duda. A ver, una pregunta difícil porque son muchas las respuestas posibles. Pero a ver, si tuvieras que elegir uno, el hecho más eficazmente ocultado por el poder. El poder. El poder, yo creo que eso es lo que mejor han ocultado, ¿no? Me parece que han sabido ocultar el poder real detrás de los gobiernos, el poder real detrás de todo, ¿no? Como esos hilos invisibles lo han hecho bastante bien, me parece a mí, ¿no? Y la otra cosa es el pueblo, ¿no? El gran ocultado, el gran ausente es el pueblo de la historia, ¿no? Han ocultado al pueblo, el pueblo no existe, o sea, son seres proverbiales que han hecho todo con ausencia absoluta de protagonismo popular, lo cual no es una característica argentina, la historia mundial está escrita más o menos así, ¿no? Pero es notable como el pueblo no existe, ¿no? O en todo caso es un paciente, nunca alguien activo, ¿no? Un protagonista jamás. Le pasan las cosas, pero no protagoniza la historia, ¿no? Y eso es una obra, algo magistral que han hecho estos tipos, ¿no? Sigamos con la historia argentina. ¿La historia de amor que más te haya conmovido? Bueno, seguramente la más conmovedora es la de Mariano y María Guadalupe Cuenca, ¿no? Mariano Moreno y su muy amada mujer, una pareja muy enamorada, que él se va de viaje, en ese viaje misterioso a Londres, y muere en alta mar, y ella le sigue escribiendo cartas que nunca llegan porque él está muerto, y ella le sigue escribiendo a su amado 14 cartas. En alguna de ellas donde lo cela, le dice, no me estarás engañando con alguna inglesita, pobrecita, ¿no? Pensando. Y él está muerto, ¿no? Y ella recibe todas esas cartas, ese manojo de 14 cartas de manos del hermano de Mariano, de Manuel Moreno, casi 6 meses después de la muerte de su amado Mariano, y le provoca una crisis tremenda, ¿no? Ella casi quiere suicidarse. No lo hace porque tiene a su hijo. Es un shock impresionante, es una historia muy potente, ¿no? Otra de película, otra historia de película, ¿no? Yo creo que las cartas de Guadalupe, además de una mujer muy inteligente, escribía muy bien, lo cual era raro para la época, pues las mujeres estaban excluidas de la educación, ¿no? No porque las mujeres no quisieran, sino porque no la dejaban. Entonces se nota una calidad de descripción, de redacción, donde ella hace una combinación de amor, donde lo cela, donde le cuenta cómo lo extraña, toda la parte amorosa, y luego una parte informativa de cómo la revolución se está perdiendo, ¿no? Ella dice literalmente, la revolución se está perdiendo, y cómo lo que está pasando en ese momento en Buenos Aires, estamos hablando de 1811, ¿no? El año del saavedrismo, digamos. Así que es una historia muy, muy potente, ¿no? Muy fuerte. Hablemos de refugios y de intemperies. Hablamos de la infancia y de la vocación por la historia, de saber de dónde venimos como refugio. Seguramente hay muchos otros refugios en tu vida. Pero ¿qué cosas te hacen sentir a la intemperie?
Y mucho el estar en contacto con la gente que está a la intemperie, ¿no? A mí me deja la intemperie también, o sea, doy muchas charlas en lugares muy marginales, donde se palpa la pobreza, ¿no? Este rebrote de los comedores populares que estamos viendo, y la intemperie la sentís, ¿no? O sea, no, me parece que es eso, ¿no? Esa desprotección total, esa pobreza al límite, ¿no? Que a nadie le importa aparentemente, a muy poca gente le importa, ¿no? Particularmente al gobierno, por supuesto, pero es muy duro, ¿no? Y aparte uno sabe, uno conoce, yo trabajé de maestro en Matanza y conozco esa realidad, conozco cómo es el después, ¿no? ¿Qué pasa con ese pibe que comió y si no comió a la noche no come, ¿no? Y que te llega el otro día y se te desmaya en la formación porque viene toda esa cosa que uno no te aguanta la cabeza, digo yo, ese pensamiento no te la aguanta la cabeza, ¿no? Si sos una persona de bien, particularmente lo que pasa con la infancia, a mí me resulta insoportable, ¿no? Por supuesto que no me paraliza, hago todo lo que puedo, ¿no? Para que no sea así, ayudo, voy, bueno, hago todo lo que se puede, pero te explota la cabeza, ¿no? Es algo que rompe sobre toda todo cuando la sos costura, padre, ¿no? Y creo que a uno la sensibilidad se le potencia al infinito cuando sos padre, si sos medianamente un padre, no digo un buen padre porque es muy difícil ser un buen padre, pero consciente por lo menos, ¿no? De lo que implica la paternidad, ¿no? Lo que implica un hijo, lo que implica un pibe, ¿no? Ahí creo que la cosa es más fuerte todavía. Una última pregunta. Este programa se llama La Cita. Imagínate, a ver, con qué personaje latinoamericano te gustaría tener una cita para conversar interminablemente y llenarlo de preguntas. Y con uno solo, seguramente con San Martín. Con uno solo, así. Después, si tuviera más posibilidades, seguramente con el Che, ¿no? Me hubiera gustado llenarlo de preguntas. ¿Y cuál particularmente sería? la pregunta de por qué fuiste a Bolivia, no sé, la pregunta que más le haría. Sí. Pero, bueno, son personas que uno, por supuesto que está dentro del imaginario y de las posibilidades del sueño, ¿no? Bien podrían estar sentados los tres a la misma mesa, sí, ¿no? Sí, yo sueño con eso, me lo imagino. Hoy me preguntaban en otra entrevista a qué lugar me gustaría ir y yo decía a Jerusalén en el año 32, 33, a conocer a ese personaje, ¿no? Cuando está entrando en Jerusalén, a ver quién era este tipo tan interesante, ¿no? Que era Jesús, por ejemplo. O sea, que yo creo que eso es una cosa que uno la piensa. Es natural que uno en la historia quiera viajar en el tiempo, con esa consigna que te dicen que no puedes modificar el pasado, ¿no? Pero todas las historias que hay en torno a viajes en el tiempo son para modificar el pasado. Eso, una de las más maravillosas para mí, que es 22-11-63, que es el libro de Stephen King, que es extraordinario. Un tipo no tan valorado acá, viste, Stephen King, pero para mí es un novelista maravilloso. Y ese libro, donde el tipo quiere viajar para frenar el asesinato de Kennedy, ¿no? Es maravilloso. Y el tipo sabe que hay reglas en el viaje en el tiempo que no debería modificar, no podría modificar el pasado, ¿no? No se puede o no se debería, digamos, y todo eso lo va pensando y se lo va debatiendo con sí mismo mientras tiene la posibilidad de llegar a ese pasado, ¿no? De una manera muy extraña, viaja al pasado. Pero bueno, hay muchas novelas que hablan de viaje en el tiempo, ¿no? Y todas tienen esta consigna que uno no debería modificar nada del pasado, ¿no? Pero entonces sí, ¿para qué viajaría, no? Si me dicen que no toco nada, pero ir y ver esos momentos estelares y no tan estelares o dramáticos de la humanidad, ¿no? Sin duda. Bueno, escribiendo de alguna manera haces ese viaje, ¿no? Sí, me transporto realmente, y cuando digo me transporto, me voy totalmente al carajo, para decirlo científicamente. Me pasó cuando estaba escribiendo el libro de Evita, estaba totalmente en otra y fuimos a cenar con mi familia y vino una señora al restaurante a la mesa a traerme un libro para firmar y le firmé el libro y le puse 14 de agosto del 44, la fecha. Realmente estaba transportado, ¿no? Y realmente logro una abstracción muy importante, me voy de esta realidad, ¿no? Lo cual evidentemente está bueno también, es sano. Sí. Bueno, me pasa mucho también que sueño con los personajes con los que estoy trabajando.
Con Evita soñé durante prácticamente un mes, muy intensamente, muy fuerte. La verdad que ya estaba un poco asustado, te digo. Porque era una presencia muy, muy fuerte. Y con San Martín soñé bastante, con Belgrano soñé bastante. Son restos diurnos que cuando uno está tanto con el personaje, de leer sus cartas, sus notas, lo tenés muy presente, ¿no? Y en el caso de Evita era más fuerte porque hice como 80 reportajes para el libro y la gente que hablaba muy vívidamente, ¿no? Nadie habla sin emotividad de Evita, no existe persona que hable sin los que la odian y los que la aman, nadie habla sin emotividad, una persona que no pasaba inadvertida de ninguna manera, entonces era muy fuerte esa transferencia de sensaciones, ¿no? Y yo evidentemente la absorbía y a la noche era muy, muy, muy loco eso. A ver, los sueños, ¿no? Los sueños eran apariciones de los personajes muy vívidos. No intercambiábamos mucho, era por ahí que aparecía el personaje y hablaba. Nunca se dirigieron a mí directamente, nunca interactué estaban ahí, ¿no? Yo lo veía, no había una interacción directa, ¿no? No era un diálogo. Por eso era más impresionante para mí, era como que venían a decirme algo, ¿no? Claro. O a hablar algo, una cosa, pero muy real, una cosa muy real. Que se manejaban con esa libertad con la que se manejan los personajes de los sueños, ¿no? Sí, y además los sueños creo que son parte de la vida, ¿no? Viste que son por eso vos te despertás con taquicardia, porque lo viviste, lo que te pasó en el sueño lo viviste, te pasó. Entonces, y por eso es tan importante en el psicoanálisis el sueño, ¿no? Así que era materia muy interesante en mi análisis de los sueños y qué pasaba. No era nada extraordinario, pero sí era muy, muy recurrente la aparición de estos personajes, ¿no? En mis sueños. Hablando de Borges, a quien nombramos hoy, y hablando de los sueños, Borges decía que la literatura es un sueño dirigido. Claro. Y yo voy a esto. ¿Alguna vez te tentaste o alguna vez te tentaron para escribir una novela con tema histórico? Todo el tiempo me tientan, pero le tengo mucho respeto, ¿no? Escribo para mí algunas cositas de ficción, todavía no me animo. Estoy con un proyecto de cuentos para niños, que son los cuentos del abuelo José. Los cuentos que José le contaba a sus nietas, José de San Martín, por supuesto, le contaba a sus nietas en París, ¿no? Que la verdad que me está saliendo bastante bien. Tengo ahí mis críticos literarios, sería mi primera ficción, ¿no? Dedicada al público infantil, y son los cuentos que el abuelo le contaba según lo que pude reconstruir, y aparte algunos que obviamente suponemos que ya entran en la ficción, los cuentos que el abuelo le contaba a sus nietas, que era un abuelo muy amoroso con sus nietas, y tenía un vínculo muy lindo con ellas. Y sabemos perfectamente que había toda una ceremonia del cuento, ¿no? Del abuelo. Entonces me gustó esa manera de contar a San Martín desde ese lugar. Pero me encanta la ficción, sí, tengo mucho respeto. Como leo mucha ficción, le tengo mucho respeto a ponerme yo a escribir ficción. Y de alguna manera algún ejercicio hago en los libros de poner algunas situaciones, de escribir situaciones. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Y de los autores de ficción, ¿cuáles son los que más placer te produce? Bueno, Borges es uno, sin duda, ¿no? Un tipo que la verdad que es impresionante, cómo arma todo y cómo te lleva. Cortázar, por supuesto, también, me encanta, ¿no? Me gusta Murakami también. Tiene cosas, una mirada muy interesante. La verdad que leo bastante, ¿no? Estoy con la suerte que la editorial me manda las novedades. Así que leo mucho y me gusta bastante, la novela me gusta, ¿no? Meterme con una novela y que me dure. Bueno, Felipe, muchísimas gracias. Gracias, querido, un gustazo como siempre.